Gracias, Edson. Quédese así de pie, por favor. Me gustaría que todos nos pusiéramos de pie. Quiero hacer una mención importante. La Biblia nos dice que Jesús es el maestro de maestros. El día de mañana se celebra el día del maestro. Y obviamente aquí contamos con gente que trabaja en eso. Y quisiera, por favor, que le diéramos un aplauso fuerte a nuestros maestros. Es una bendición. Yo sé que está sobrevalorado de repente la docencia. Antes ser un maestro era de las carreras y de las profesiones más admiradas, más respetadas, y hoy en día pues lo hemos denigrado porque hay demasiada información. Pero saben, es una bendición enseñar. La verdad es que es una bendición contar con gente muy sabia, y aquí hay gente importante que trabaja en discipulados, trabaja como profesionistas en una escuela, y pues gloria a Dios por ellos. Y de verdad, una iglesia y una escuela, la educación son lo que trae grandes reformas y grandes cambios a una nación. Entonces no se nos olvide respetar, amar y orar por los maestros. Felicidades a todos los maestros y a los que han invertido aquí también su trabajo enseñando en sus clases. Felicidades de verdad. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Ahora sí puede tomar su lugar. Voy a tratar de ser no breve, aunque sí lo deseo con todo mi corazón. Voy a tratar de enseñar algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. El día de hoy quiero hablar precisamente, hemos estado hablando acerca del reino de Dios, pero hoy puse como título podemos enfrentar o huir de las situaciones de la vida. Y estas son dos características. Jesucristo dijo: yo he venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y una de las cosas más profundas y más importantes para los seres humanos no es que hayas perdido algo. ¿Cuántos de ustedes han perdido algo que les ha dolido demasiado? Ya sea perder, con todo respeto también, un familiar, que has perdido gente importante, has perdido asuntos, relaciones. ¿Cuántos de ustedes han vivido una situación como esa? Pues muy bien, hoy yo creo que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas a través del reino de Dios. Entonces es muy importante lo que quiero compartir. Jesús dijo algo: yo he venido a rescatar y a salvar lo que se había perdido. No solamente el ser humano se había perdido, el rey. Vimos por qué vino ese desgaste, cuál es la raíz del desgaste. Quiero comenzar con el versículo, segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Rápidamente, si me acompañan ahí, dice lo siguiente: por lo tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Diga conmigo: desgastando. Diga conmigo: nuestro hombre exterior se va desgastando. Pablo dice una verdad: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pablo dice que hay una posibilidad de renovarnos dentro de nosotros. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, hay una oportunidad para todos los que estamos aquí, y es a través del reino de Dios. Lo que está desgastando la vida es verdad, podemos estar desgastados físicamente, pero el resultado de que Jesús trajo el reino significa que tenemos una oportunidad de crecimiento, de avance, de madurez y de transformarnos por dentro en nuestra vida. Y yo quiero que vayamos al origen el día de hoy. No puedes recuperar algo que no sabes que has perdido. Jesús dijo que ha venido a recuperar lo que se ha perdido. Y no puedes recuperar algo si no sabes qué es lo que has perdido. Los seres humanos
dimensionamos nuestras pérdidas recientes o están en nuestra memoria, pero hay algo mucho más importante que desde Edén se perdió, y fue el reino de Dios. El reino de Dios no operaba simplemente fuera del hombre. El reino de Dios operaba desde el principio en la mente, en el corazón y en el espíritu del hombre. Y vamos a ver algunas cosas, y quiero leerles algo que yo escribí aquí. Después del pecado del huerto de Edén, el hombre pasó a ser dominado por sus necesidades físicas y espirituales. Se abrieron grandes abismos en su interior. Al no tener una conciencia espiritual, la escritura dice que el Señor creó al hombre, lo puso en el huerto de Edén, y en ese lugar le dijo: de este árbol no podrás comer, porque el día que así suceda habrá consecuencias y una muerte espiritual en tu vida. Y usted sabe la historia. Después del pecado de Edén, el hombre pasó a ser dominado por sus necesidades físicas. Y ahorita voy a entrar en una explicación más profunda. El alma se unió en un deseo constante de resolver los problemas. Si tú detectas a qué te dedicas más tiempo en tu vida, es a tratar de resolver problemas que de disfrutar la vida. Estamos en tiempos donde la gente está detectando sus problemas, y le dedicamos demasiado tiempo. Y ahora a veces hacemos un trabajo superficial porque queremos arreglar la vida de todos los demás, pero a veces no queremos arreglar nuestra vida. Y tú no puedes arreglar la vida de todos los demás si primero no hay algo que tú puedes aportar para la gente que te rodea. Exigir que los demás cambien sin que tú estés experimentando un cambio, entonces lo único que vas a hacer es desgastar a las personas que viven contigo. Todos queremos optimizar la vida, y te voy a decir una cosa: en este mundo ya no hay nada óptimo, pero Jesús se enfocó en salvar y en rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La conciencia del reino de Dios, lo cual es importante recuperarla. El alma del ser humano se hundió en sus problemas. Así es que automáticamente los seres humanos reaccionamos de dos formas en la vida: enfrentamos situaciones o huimos de las situaciones. Aquí viene la primera pregunta: ¿hasta cuándo vas a huir de lo que no has querido enfrentar? Tarde que temprano hay dos opciones en la vida que estamos logrando: o lo enfrentas o huyes. Muchos de nosotros estamos huyendo, le damos vueltas a la vida, a las circunstancias, a los problemas, y a veces no nos damos cuenta que aplazamos nuestra sanidad, nuestra libertad, y aplazamos reconocer el reino de Dios dentro de nuestras vidas. Y esto se debe a la pérdida de los principios del reino de Dios. Mientras no hay una conciencia de los principios del reino de Dios, tú simplemente detectas tus problemas porque discutiste con alguien, porque no te están saliendo bien las cosas, y estamos tratando de resolverlo ahí. Pero hay mucho que se tiene que resolver desde tu interior. El reino de Dios consistía en que Adán iba a ser un gobernante de las situaciones. El reino de Dios no consistía en que Adán iba a tener un trono y una corona, sino un estilo de vida muy similar a la que Cristo vino a mostrar. La intención de Dios al hacer este mundo era que Adán fuera un reflejo de lo que no se ve y la gente aquí estuviera en paz. Así que es necesario revisar qué cosas perdimos del reino de Dios y qué cosas podemos recuperar por Cristo dentro de nosotros. Vamos al origen. Les voy a presentar un diagrama a continuación en pantalla. ¿Cuál era la condición de Adán? Le voy a explicar el significado. En el libro de Neil Anderson, él habla acerca de que teológicamente los seres humanos estamos compuestos de tres aspectos. Somos tripartitos: cuerpo, que representa el círculo azul; alma y espíritu. Y aquí tenemos este cuadro.
Y quiero explicarles un poquito el significado de este cuadro. Déjenme lo pongo acá porque no lo alcanzo a ver ahí enfrente para poder puntualizar. Permítame unos segunditos, por favor. Sí, me das. Gracias. Se metieron por allá y ahorita salen por acá, ¿no? Primer diagrama, no me lo muevas, por favor. No te me adelantes. Si lo haces mal, te voy a regañar. No, no es cierto. Sí te regaño. Sí me creo capaz. Neil Anderson describió claramente cuál es el significado de los seres humanos, y estábamos compuestos. El círculo azul representa el cuerpo, el círculo blanco representa el alma. ¿Qué hay en el alma? Lo que tú ves a continuación: emociones, voluntad, mente, y aquí también hay pensamientos, sentimientos, emociones. En la vida física, Adán tenía una unión con Dios. Es lo que representa ahí. En la vida física había un contacto físicamente. Adán se encontraba con Dios, por lo tanto, era impactado por lo que constantemente veía de Dios. En su vida espiritual había una unión entre el alma y el espíritu, y una unión con Dios. Tanto el alma como el cuerpo, como los pensamientos, como la voluntad, eran totalmente, había una unión tan perfecta entre Adán y Dios que Adán no necesitaba nada, exactamente nada. El hombre tenía un propósito divino, se sentía protegido y con seguridad. Todas las necesidades del hombre fueron satisfechas, según Génesis capítulo 1, versículo 29. Y lo más importante, el hombre tenía un sentido de pertenencia. Él se sentía que le pertenecía a alguien. Y eso, gracias. Adán sentía que él tenía un dueño, no tenía la necesidad y no tenía vacíos en su corazón. Así fuimos creados, para Dios, por Dios. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu estaban totalmente unidos a Él. Entonces esto tenía grandes resultados en el corazón del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 7. Ahora, ¿qué pasó después del pecado? ¿Qué pasó con todas estas cosas? Si se dan cuenta, definitivamente el hombre estaba totalmente completo de acuerdo a este diagrama. Ahora, pero en Génesis capítulo 3, usted sabe que vino el pecado. En el versículo 7, si me lo ponen ahí en pantalla o lo ven ustedes en su Biblia, vamos a ver lo que pasó con todas estas cosas. Dice Génesis capítulo 3, versículo 7, dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. La palabra despertar o abrir los ojos significa que sus sentidos fueron abiertos a la maldad. Si Adán solo tenía un enfoque y lo tenía claro, hasta su enfoque fue extraviado después del pecado. Es muy importante que entendamos todas estas cosas, porque fuimos creados de una manera en la que el reino de Dios se perdió por todas estas características. Imagínate, el hombre no sentía miedo, el hombre no sentía temor, el hombre estaba completo, sus emociones eran estables.
totalmente no tenía miedo. Era un hombre valeroso, un hombre sabio, un hombre que podía producir, un hombre no enfocado en querer agradar a su esposa o preocupado por tener que trabajar o por dinero. Era un hombre totalmente completo porque todas sus necesidades eran suplidas en Edén. En otras palabras, era perfecta la vida que Dios planeó para los seres humanos. Estas cosas fueron las que se perdieron. Si se pierde la conciencia de Dios, hay una necesidad mucho más grande que las que están fuera de nosotros. La necesidad de Dios ha sido una de las cosas más importantes, pero para muchos insignificativas. Al no tener una conciencia de Dios, el hombre perdió sus límites. La palabra abrir los ojos significa despertar los sentidos a la maldad. Si Adán solo tenía un enfoque claro de cómo se mantendrían las cosas, perdió el enfoque de cómo se iba a mantener la vida. También esta palabra significa, abrir los ojos significa abrir la puerta para que un enemigo entre y domine cada parte de tu ser. Adán pensó que no tenía grandes consecuencias lo que él pasó. Pero la consecuencia fue que esto afectó su alma, su cuerpo, su espíritu, y todo esto quedó sujeto a la maldad y a un enemigo. Adán totalmente quedó de rodillas, derrotado en sus emociones, en su alma, en su espíritu, en su propósito. Y de esta manera Adán viene a ser un hombre, en lugar de gobernar, a ser gobernado. La decadencia y la falta de sabiduría en los aspectos espirituales trajo una maldición sobre todos los seres humanos y hasta en sus hijos. ¿Qué logró modificar el desgaste y la ruptura espiritual? Todo en el ser humano por dentro. Esto es terrible, porque eso es lo que Jesús vino a recuperar y a salvar dentro de nosotros. La conciencia primera del reino de Dios. Si no recuperamos la conciencia del reino de Dios, todavía tu alma va a quedar expuesta a la esclavitud. Por eso es que no vino, el reino de Dios no es un método religioso. El reino de Dios tiene que ver con cambios estructurales y permanentes en tus emociones, en tu alma y en tu espíritu. Para empezar, viene otra vez esa conciencia. ¿Qué se logró modificar con esto? No solo afectó la salud emocional, sino la espiritual también. También afectó el propósito. Vamos a ver el diagrama número 2 para que entendamos qué fue lo que pasó con Adán. Por favor, si me lo ponen ahí en pantalla, en cada una de las partes de su ser. Segundo diagrama, permítanme. Llámelo desordenado aquí. No es correcto lo que está ahí, muchachos, espérenme. Hay un diagrama donde dice los efectos de la caída. Ahí está. Los efectos de la caída. Número 1, ¿qué pasó en el centro del ser humano? Hubo una muerte espiritual. En la mente, ¿qué pasó? Se perdió el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios quedó totalmente perdido. En la voluntad vino a ser esclava de demasiadas emociones y decisiones. La voluntad comenzó a declinarse de tal manera
que el hombre está sujeto a tener que tomar demasiadas decisiones. La naturaleza del ser humano era que solamente tenía que tomar una sola todos los días, no comer del árbol. Pero sucedió. ¿Están aquí conmigo? No sé si estamos captando. ¿Qué perdimos? ¿Qué pasó? Perdimos esto. Perdimos de ser estables y de ser personas equilibradas espiritualmente, emocionalmente, físicamente y en nuestra voluntad. Perdimos todas estas cosas. Amados, el reino de Dios abarca todas estas verdades dentro de nosotros. Entonces el hombre número uno comenzó a sentirse rechazado. Necesitó sentirse pertenecer a alguien. Número dos, sintió vergüenza, culpabilidad, y es ahí donde necesitamos tener un valor propio. Y número tres, vino una debilidad e impotencia. El estado total del hombre quedó hecho añicos y por lo tanto también sus hijos. Vamos a ver un ejemplo qué pasó con sus hijos. Gracias. Yo dije, ¿quién se va a apiadar de prenderme un ventilador acá? Gracias. Génesis capítulo 25, versículo 21. Acompáñeme ahí, por favor. Después, vamos a ver ahora cómo los descendientes comenzaron a no tener una conciencia. ¿Qué es de una generación sin la conciencia del reino de Dios? No tenemos toallitas, ¿verdad? Gracias. Génesis capítulo 25, versículo 21. Vamos a dejar en paz a Caín y Abel, pero ahora vamos con los descendientes de Isaac. Y vamos a ver cómo ya por lo menos en unas generaciones adelante hay un problema metido por la pérdida del reino de Dios en el corazón, en la mente y en el espíritu de los hombres. Dice lo siguiente, número uno, aquí dice el versículo Génesis 25 verso 21, dice: y oró Isaac al Señor, a Jehová, por su mujer, porque era estéril. Fíjate, entró la muerte de tal manera que el vientre de las mujeres no podían dar a luz. No es normal que una mujer no pueda dar a luz. No es normal que una mujer sea estéril. No se puede resignar usted, menos si usted es cristiana. No se puede resignar a esto. A mí me llama la atención este versículo, que Isaac oró por su esposa. Qué importante es que los hombres seamos hombres de oración. Y hago el énfasis porque es importante. Si un hombre no redime a su esposa a través de su pastoreo espiritual, tú dejas expuesta a tu esposa que siga siendo una mujer dañada por Satanás en su vida espiritual. Porque nosotros los hombres funcionamos como padres, como pastores de una casa, y es bien importante nuestra vida espiritual, porque al mismo tiempo nosotros como hombres traemos el reino de Dios al corazón de nuestros hijos y de nuestra esposa. Y aquí claramente dice la escritura que Isaac oró por su esposa. Note muy bien. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Aquí vemos un conflicto desde el vientre de una mamá. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Uno de los pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Versículo 24, por favor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Versículo 25, y salió primero el rubio, y era todo velludo como una pelliza,
y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Dice la escritura, está escrito que desde el vientre ya traemos una lucha hereditaria de cargas, de enojo, de necesidades. Claramente vemos aquí desde el vientre los niños peleándose y ya traen un conflicto desde el vientre aún sin haber nacido todavía. Esto a mí me impresiona, porque si tú piensas que tu conflicto fue de que hace 8 días te peleaste con alguien, no, amados, hay conflictos desde que tú estuviste en el vientre de tu madre. Hay hartaduras y cosas que sucedieron desde el momento que tú fuiste concebido y la forma en que fuiste concebido. ¿Están aquí conmigo? Yo sé que hace calor, yo lo siento aquí más que ustedes allá. Dile al que está a tu lado, despierta, por favor. Es bien importante lo que estamos hablando. Esto no tanto es una predicación y no busco ser elocuente. Busco que tú y yo vayamos a reconocer que hemos perdido y que tenemos que recuperar. Porque si tú y yo de repente estamos en la iglesia y solo identificamos que tenemos situaciones complicadas en la vida, no, amados, mientras tú y yo no recuperemos el reino de Dios en el estado como fuimos creados, en el origen de cómo Dios nos creó, porque para eso Cristo vino, para que tú y yo podamos recuperar otra vez el reino de Dios en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que desde adentro el reino de Dios no sea que tú y yo gobernemos simplemente para tener más cosas, sino que gobernemos todo aquello en lo que hemos sido gobernados en el alma. Y aquí está comprobado que el efecto de un conflicto desde Edén ahora ya está metido en el corazón de sus generaciones. 2 niños con complicaciones, con un conflicto de competencia, de querer nacer primero uno que el otro, y aquí tenemos un conflicto desde el vientre, y los próximos años de estos pequeños fue un problema en su niñez, en su adolescencia, hasta que llegó un punto donde uno de ellos se quiere apoderar de lo que el otro tiene, de tal manera que le roba la primogenitura, y él tiene que salir de su casa. Y claramente el Señor le tuvo que decir: en tu vientre hay 2 naciones, pero hay división. Y yo creo que esta mujer debió de haberle dicho: Señor, ¿cómo le hago para unir a mi familia? ¿Cómo le hago para que el reino de Dios se establezca en la unidad en mi casa? En el versículo 27 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, totalmente polos opuestos. Uno que le gustaba brincar, uno que le gustaba cazar, andar con el arco por todos lados, y el otro de esos calmaditos, sentaditos. ¿Te puedes imaginar el conflicto a la hora de sentarse a comer? Ven para acá, y el otro: espérame, tiro la última flecha. Y el otro: yo aquí estoy, mamá, yo me porto bien. Fíjate lo que pasó aquí a continuación. Versículo 28. No solamente había división entre los niños, ahora en el matrimonio. Versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Un conflicto que pasó en Edén ahora está metido en las entrañas de un matrimonio, de una generación. Y aquí tenemos ahora ya un matrimonio dividido, una mamá refugiándose en su hijo y un papá refugiándose en su hijo. Y mi pregunta aquí es: ¿por qué Isaac dejó de comer de la comida de Rebeca? La Biblia no nos da detalles, pero hay interpretaciones de que el matrimonio no estaba funcionando bien.
Aquí tenemos el conflicto de la pérdida del reino de Dios mucho más grande. Ahora los hijos de por medio, ellos en un conflicto como hermanos, los papás ahora en un conflicto como padres, y esto se convierte en un verdadero problema porque tenemos dos jovencitos peleándose por competir. Desde el vientre nosotros traemos conflicto en nuestro corazón, amados, por la pérdida del reino de Dios. A veces dimensionamos que nuestras pérdidas solamente son cuando somos adolescentes, cuando fuimos niños. No, amados. Si el reino de Dios se perdió, se necesita recuperar desde el vientre. Necesitamos hacer algo en nuestras generaciones. Por eso es bien importante que no manejemos el sexo a la ligera. Amado, es pecado tener sexo antes del matrimonio. Y muchas de las consecuencias que hoy en día se viven cuando hay ese conflicto, ay, es que no es tan malo. No, tú lo ves normal. 90% de los hombres y mujeres que tuvieron relaciones antes de casarse, termina el hombre o la mujer aborreciendo a su pareja. Esa es una de las consecuencias. Si el reino de Dios se pierde y no lo tenemos, no hay nada que tú identificas que sea recuperable. Si quieres recuperar algo, primero tienes que recuperar el reino de Dios aquí y acá, en el corazón. Por eso para mí era importante tener que expresarle en esta mañana qué es aquello por lo que más tienes que luchar. Yo te diría, por el reino de Dios en tu mente, en tu corazón, que alcances redención en esa parte, en estas partes de tu vida. Hay gente que no conoce, que piensa que el reino de Dios tiene que ver con San Judas, con San Martín de Porres. Amado, eso no tiene nada que ver. El reino de Dios no es un objeto, es una persona. Es Cristo metido en una vida. Los siguientes años fueron muy difíciles para todo este matrimonio. ¿Sabes cómo creció Jacob? Echando mentiras. El otro creció con un resentimiento porque le robaron la primogenitura. Tan es así que el conflicto que hay en Medio Oriente todavía tiene que ver con este asunto de la Franja de Gaza. La constante pelea, los hijos de Esaú, los hijos de Abraham peleándose por primogenitura, por una posición, por competencia, por aprobación. Y ambos tenemos aquí a dos jovencitos conflictuados porque los dos tienen la misma necesidad de aprobación, de libertad, de necesidad, porque tanto Jacob fue privado de su padre, porque no ves a Jacob muy ligado a Isaac. Esaú privado de su madre y no lo ves ligado a ella tampoco. La casa dividida, el matrimonio dividido y todo el corazón hecho un conflicto. Y aquí están dos personajes que hasta hoy todavía ha causado un problema muy profundo. ¿Me ayudas, John, por favor? Jesús abordó a través del reino de Dios una situación muy similar. ¿Me acompañan cómo resolvió Jesús la división de una familia? Vayan conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 13, por favor. Un día Jesús estuvo en medio de un conflicto entre hermanos. Y note muy bien cómo Jesús resuelve con una palabra y con una parábola el conflicto familiar entre dos jóvenes. Dice lo siguiente en Lucas capítulo 12, versículo 13. Entonces alguien de la multitud exclamó, le dijo: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Dile que la divida conmigo, Señor.
¿Puedes poner la NTV, por favor? Versículo 14. Jesús respondió: amigo, qué increíble palabra de Jesús. Sin ningún conflicto, no metiendo cizaña ni uno con otro, sino con sabiduría. Esto es el reino. Cosa que no pudo resolver Isaac entre sus hijos. Qué terrible es tratar de sentar a la gente que no tiene el reino de Dios y tratar de decirle: perdona a tu hermano, te pego. Si tú haces ese tipo de cosas, tú eres una persona que estás ignorando el reino de Dios. Por tanto, tu sabiduría no va a tener resultados. Jesús con una sola palabra pudo resolver un conflicto entre hermanos. Por eso necesitamos el reino, sin palabrería, pero con autoridad. El reino de Dios nos da autoridad para solucionar problemas, cosas, divisiones en el corazón. Entonces aquí Jesús manifiesta no solamente una palabra. Tú puedes pasar desapercibido lo que Jesús dice, pero Jesús es puntual, es sabio, y con una palabra detiene todo el enojo de ambas partes. Y dice Jesús respondió y dice: amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como estas? Ahora Jesús va al punto. Y luego le dijo: ten cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. Una sola palabra, y de ahí comenzó a hablar una parábola. ¿Sabes cuál es tu problema mayor? No es tu hermano, le dijo. Tu problema es que tu corazón está lleno de avaricia, cosa que no habías detectado. ¿Cómo puede ser posible que cambies una relación por dinero? Tu corazón está mal. Está siendo gobernado por el dinero, por situaciones. La falta del reino de Dios nos deja sin sabiduría. Aquí tienes un joven conflictuado con su hermano, enojado, triste, y todavía él está buscando quien le haga justicia. Ve al Señor Jesús y en lugar de pedirle salvación, le pide algo que Jesús no se lo puede dar, no porque no quiera, sino porque en su corazón no está sano. Jesús dice: así es tengan cuidado de toda clase de avaricia. O sea que hay diferentes clases de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Empieza a hablar una parábola y en el versículo 21, que es a donde quiero ahí darle un poquito de énfasis, dice lo siguiente: así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Esa persona es un necio que trata de resolver la vida a través de sus conflictos y de su necedad. Si el reino de Dios no está gobernando tu voluntad, nuestra mente, nuestra vida, tú y yo viviremos desgastándonos tratando de resolver cosas en tu matrimonio, cosas en tus hijos, cosas en las personas, cosas que definitivamente no vas a poder, porque la sabiduría del reino de Dios es la solución. Estas son las cosas que tenemos que recuperar. Un desgaste o una ruptura espiritual, ¿qué trae? Número uno, debilidad de carácter. Cuando el hombre fue dominado y perdió el reino de Dios en su vida, fue dominado, dejó de tener carácter, no pudo ser determinado ya. Por eso es que vemos a un hombre de 70 años, sabiendo que sus hijos desde el vientre están conflictuados,
¿Y sabes qué fue lo que hizo Isaac? No pudo hacer nada. Qué triste es ver hombres que saben que su familia se está cayendo y por la falta de la sabiduría del reino de Dios no puedan hacer nada. Qué triste es ver personas y familias que por falta de la sabiduría, porque le estamos invirtiendo más a otras cosas. Es que el reino de Dios es muy tardado, pastor. Yo quiero resultados rápidos. Te voy a decir una cosa: en el reino de Dios todo se hace a la voluntad de Dios, porque es un gobierno teocrático. Ahí tú no gobiernas, ahí hay un gobernante y se llama Dios, y Él hace todo perfecto, y Él no se ha equivocado en sus tiempos son perfectos en todo el sentido de la palabra. Jesús dice: un hombre que no es rico en su relación con Dios es un necio, es un aferrado, es una persona que está, no, yo aquí hago las cosas como yo creo, como yo las puedo. Y sí, pues sí, muy chido lo que dices, pastor, pero pues aquí yo hago lo que yo puedo y yo estoy aquí, le estoy echando ganas. Amado, vas a fracasar. La Biblia dice claramente en Juan 15: separados de mí nada pueden hacer. Una persona que no tiene el reino de Dios vive desgastada porque no tiene sabiduría, no sabe cómo resolver. Cierro con Lucas capítulo 15. Quiero que vayamos a un ejemplo de una persona que no cultivó el reino de Dios estando con su padre y teniendo todo lo necesario. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Jesús empieza a hablar de la parábola, ahora refiriéndose al reino de Dios, de los hijos perdidos. Un pródigo no es el que vive fuera de casa. Un pródigo es el que se perdió en casa porque sus inquietudes le ganaron. El hijo pródigo no se perdió en la calle. El hijo pródigo se perdió dentro de su casa porque le ganaron sus inquietudes, le ganaron su desobediencia, su altivez, su soberbia. La casa del hijo pródigo era perfecta, pero vuelvo a decir que si el reino de Dios no está entre nuestros hijos, en nuestro matrimonio, no hay sabiduría, no hay forma de poder ayudar, porque las inquietudes más en este tiempo es así. El resultado de que nuestros hijos están perdidos en cuanto al reino de Dios no es la culpa de tus hijos solamente, aunque son responsables y ya son mayorcitos. Tú eres el responsable porque en vez de presentarle el reino de Dios, le has presentado a un Dios que cambia, a un Dios que exige, pero no le has presentado un Dios que enseña. Sin las inquietudes del mundo están alcanzando a nuestras generaciones, es porque no hemos presentado el reino de Dios como todo lo absoluto que genera placer. Y eso lo digo hasta por mí como padre. Aquí tenemos al hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo habla de un joven que comenzó a planear su destino de acuerdo
a sus inquietudes. ¿Qué le pasó al hijo pródigo que comenzó a considerar mucho mejor estar fuera de la casa de su padre que vivir dentro de la casa de su padre? Comenzó a ser un joven que quería libertad. ¿Está mal la libertad? No. Pero lo que está mal es que nosotros como padres les demos la libertad y ellos abusen de esa libertad. Planeó su destino y creo que las cosas a su alrededor causaron curiosidad. Jóvenes, si tu curiosidad te está alejando de Dios, se está convirtiendo en pecado. Es que quiero saber qué se siente fumar. Quiero saber qué se siente ponerte una jeringa aquí. Quiero olvidarme de los problemas porque mi madre me maltrata. Amados, ustedes no saben lo que son maltratos, de repente. Hay una generación en la actualidad que no sabe lo que son maltratos. Que tu padre te exija que saques buenas notas, buenas calificaciones, que limpies tu recámara, que laves los trastes. ¿Tú piensas que ese es un maltrato? Sí, porque no le gusta cómo los hago. Eres un sinvergüenza si tú eres un joven así, porque eso no son maltratos. Papás, hombres, dejen de ser alcahuetes de sus hijos. Déjalo, no le hagas así. Por eso no te tiene confianza. No te metas cuando la mamá está corrigiendo. Mujeres, digan amén. Si tienes que arreglar un asunto porque lo está haciendo mal, apartas a tu esposa, vas y platicas con ella aparte, no delante de ellos. Porque ellos empiezan, ya sé quién es el bueno y quién es la mala. Aquí no hay buenos, no hay malas. Jóvenes, hay maldad en tu corazón y hay que sacarla a varazos. Muchas veces a varazos. Digan amén, por lo menos. Estoy hablando, ¿o ustedes son de los que creen que no se les debe de dar varazos a los hijos? ¿No se les debe de dar? Claro que sí, lo dice la Biblia. No, dicen no. O los hijos les dan varazos a ustedes como padres. El hijo pródigo se llenó de inquietudes. No tenía otra cosa mejor que hacer. Le ganó el aburrimiento, le ganó la ociosidad, le ganó la inquietud. Y de repente él dice, yo quiero ser como fulanito y como fulanita, que tienen su depa y pueden irse a vivir solos y no hacen nada, y simplemente yo veo que se la llevan bien. Amados, las cosas no son como las ves en la televisión, ni en las series de Netflix. De verdad que no. El hijo no perdió, no gastó solamente dinero, gastó su vida por inquietudes, por no resolver su corazón. Quiero cerrar con esta parte. Vayan conmigo aquí, por favor. Versículo 13. Dice la Biblia en el 12 que le pidió su herencia a su padre. En el 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí, ¿qué dice? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra perdidamente en esta palabra y en este contexto, la palabra perdidamente significa sin disposición de escuchar a nadie. O sea que este tipo, este muchacho, no solamente se llenó de inquietudes, dejó de perder el oído a la gente que estaba cerca de él. Qué terrible es llegar a la necedad
Qué terrible es llegar, que te alcance la maldad dentro de ti, donde ya no escuches a nadie, donde tú ya estás decidido a hacer lo que se te antoja y te conviertes en una persona imparable. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Ya no tenía disposición de hacer nada y prácticamente estaba condenado a perderlo todo. Yo no sé cuántos padres están dispuestos a ver a sus generaciones así. Pero eso está pasando, amados. Y puede estar pasando en la iglesia. ¿Todo por qué? Porque hace falta del reino de Dios en un padre, en una madre, y que nosotros podamos enseñarles el reino de Dios a nuestros hijos. El reino de Dios no tiene que ver con vestirte de una manera distinta, aunque es importante. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. Versículo 14, perdón. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, noten las características de este hombre. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjate hasta dónde llega el orgullo. En lugar de pensar inmediatamente en la casa de su padre, su mismo orgullo lo llevó a buscar alternativas antes que la casa de su padre. Yo de repente creo que los hijos pródigos no solamente son nuestros jóvenes, a veces somos los adultos también. Estamos tan perdidos que nuestro orgullo, en lugar de acercarnos a Dios, nos está alejando más de Dios, yendo a buscar otras alternativas. Amados, hoy es nuestra oportunidad de no buscar más afuera. Es importante volvernos a Dios. Solamente el reino de Dios se establece en jóvenes quebrantados, en jóvenes que dicen: ya no voy a poner más pretexto, en familias que dicen: ya no voy a poner más pretexto, viví perdidamente y es necesario volver en sí para recuperar ese reino en mi vida, en mi corazón. Y yo quiero pedirle, por favor, preséntame el último diagrama, por favor, el último diagrama 3. Porque Pablo comienza a decir algo muy interesante. Corintios 2:15 de hecho lo dice. El diagrama, por favor, no sé si lo tienes. Ahí está. Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué comienza a suceder cuando la vida espiritual otra vez, a través del reino de Dios, empieza a resurgir en una vida? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en tu alma? Ahora vamos a ver lo que Cristo recuperó. ¿Qué pasa en el cuerpo, en la carne? Dice la Escritura, según Pablo, Romanos 8:8, crucificar la carne es responsabilidad del creyente de una manera diaria, tomando una decisión. Considerarnos muertos al pecado, según lo que Cristo ha recuperado en la cruz del Calvario, para que nosotros y el reino de Dios se estacione en una vida, ¿qué pasa entonces ahora en la mente? La mente, según Pablo, Romanos 1:22 dice: nuestra mente es transformada. Hay una mentalidad. Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 8. Dice que nuestra mente también está ceñida por acciones. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Eso pasa en la mente. En las emociones, ¿qué hay en las emociones? Cuando hay una vida espiritual viva por el reino de Dios, en nuestras emociones hay gozo, hay paz, dice la Biblia.
¿Qué hay en la voluntad? ¿Me pones la siguiente lista, por favor? Ahora sí. En la voluntad, ¿qué empieza a suceder? Gálatas 5, 22 al 23. Empezamos a andar en el Espíritu. En tu voluntad empiezas a percibir el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo eso es el reino de Dios, amados. Dentro de una vida, dentro de un corazón. A esto se le llama vida espiritual. Estas cosas son para nosotros, para los que hemos recibido a Cristo Jesús. Esto es el reino de Dios metido en un corazón y en una persona. Me pusiste otra lista. Ahí está. ¿Qué pasa en el espíritu? Nuestro espíritu está vivo. Romanos 8:9. Hay salvación en tu espíritu. Juan capítulo 3 versículo 3. Primer libro de Juan capítulo 3 versículo 1. En tu espíritu hay un constante perdón. Hechos capítulo 2 versículo 38. Hay confianza. Romanos capítulo 8 versículo 16. Hay seguridad en tu espíritu. Efesios 1:13 al 14. Hay aceptación. Primer libro de Juan capítulo 3 versículo 1. Valor también. Efesios capítulo 2 versículo 10. ¿De dónde fue sacado todo eso? De la constitución del reino de Dios, llamada la Biblia. Algo que trae paz y algo que hace que tú y yo podamos recuperarlo todo. Todo lo que tú ves ahí, esos son los resultados por la muerte de Cristo y por la resurrección. Ahora tenemos oportunidad de comenzar a sentir y a vivir un reino desde nuestro corazón y desde nuestra vida. Y si tú no estás viviendo estas cosas, Satanás está ganando en tu vida. Naciste para gobernar, no para ser gobernado. Naciste para vencer, no para ser vencido. Amados, necesitamos recuperar el reino por nuestras generaciones. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Yo he estado orando por los hijos pródigos, los que están inquietos, los que quieren experimentar algo que no es el reino, los que están dentro de casa pero todavía se siguen sintiendo bajo la naturaleza pecaminosa. Somos responsables de nuestra libertad. Y Dios quiere darnos acceso, pero estamos en una generación que no quiere invertir más que en una aplicación para su salvación. Amados, en el reino de Dios no hay aplicaciones en el celular. Hoy quiero sentirme feliz. Pones tu aplicación. Ay, ya me siento feliz. No, eso jamás se va a poder hacer. La única aplicación que existe es la del reino de Dios. Por eso tenemos un Jesús resolviendo cosas a través del reino de Dios. Te mostré el conflicto de un muchacho. Te mostré que el mismo Cristo, a través de su muerte y su resurrección, hizo un trabajo ahora en tu mente, un trabajo en tu voluntad, un trabajo en tu espíritu. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. Esto es el reino de Dios adentro. Y si tú logras que este reino comience a crecer, te aseguro una cosa: tú vas a ser una persona sabia.
Entonces, en lugar de sentarte a discutir con tu hijo para tratar de resolverle la vida, sabiduría va a salir de tu boca y vas a encontrar rápidamente, porque el discernimiento dentro del reino de Dios es parte de los dones del reino de Dios a los que tenemos disposición. Amados, hay un arsenal completo para la iglesia, para que nosotros podamos luchar en este mundo. Tú eres poseedor de ellos, solamente averigua cómo usarlos. Es momento de dejar nuestra pereza. Cómprate una Biblia y léela, la de papel. Haz notas. ¿Para qué? Si todo esto está, ya lo vemos en internet. Eso es lo que Dios le habló a otros. ¿Qué Dios te quiere hablar a ti del reino de Dios? Subraya tu Biblia. Pastor, es que tengo problemas. Subraya tu Biblia. Te voy a contar un testimonio. Una vez un joven de su iglesia llegó y le dijo a su padre: papá, quiero irme de misiones. Le dijo: no estoy de acuerdo, pero vete de misiones. Y él conocía que su hijo era un muchacho falto de carácter. Y dijo: yo sé que mi hijo tiene falta de carácter. Entonces el papá estuvo orando e hizo esto. Y le dijo a su hijo: los días más terribles de tu vida, aquí vas a encontrar respuestas. Le dio su Biblia a su padre. Pasaron 3 meses. Papá, estoy en gran conflicto. Y el papá le decía: lee tu Biblia, hijo. Papá, ¿me puedes mandar, por favor? Porque no tengo dinero para comer. Hijo, lee tu Biblia. Pasaron 1 mes. Le mandó una foto: mira, papá, llevo días sin comer. Ya estoy quedando así de flaco. Y el papá: hijo, lee tu Biblia. El hijo tuvo que ser internado. Y el papá viajó y le dijo: hijo, ¿y tu Biblia? Ahí está, papá, al lado mío. Y le dijo: hijo, ¿por qué crees que te pasó lo que te pasó? No sé, papá, yo oraba. Y yo oraba mucho. Oye, hijo, ¿y qué pasó cuando te dije lee tu Biblia? Pues sí, la leía. Y el papá dijo: no, tú mismo te estás engañando, hijo. Esto es lo que había en tu Biblia, pero jamás te atreviste a abrirla. En las Biblias no hay billetes, por si tú estás buscando uno. Ahorita voy a agarrar la del pastor. En la Biblia hay más que eso, amados. Hay eternidad, hay un tesoro, hay paz, hay gozo, hay libertad. Está todo lo que tú necesitas. Lee tu Biblia. No seas como ese joven que de repente quiere resolverlo todo. No, yo sí puedo. ¿Sabes qué le pasó al hijo pródigo? ¿Sabes por qué aplazó su bendición? Por orgullo. Y sabes, más que haber gastado dinero, gastó su vida. No gastes más tu vida. Lee tu Biblia. El reino de Dios es lo que Dios tiene para darnos. Así es que si tú estás buscando algo mucho más grande que un milagro, yo te invito a que dejes que este libro entre a tu mente, entre a tu corazón, y vas a ver los resultados. Porque sabes algo, esto es lo que Jesús vino a decir: el reino de Dios, no temas manada pequeña, al Padre le ha placido darte el reino de Dios. Y quien sabe de lo que estoy hablando va a decir: tengo todo lo necesario. Pues ¿qué crees?
todo está resuelto. Tú eres rico en todos los sentidos de la palabra, porque el reino de Dios está aquí, está aquí, está aquí, y puede transmitirse a otros, y puedes bendecir a tus generaciones. El hijo perdido puso muchos pretextos para volver al Padre. Aquí hay gente que tiene que volver al Padre, porque tú ya estás perdido. Tiene días que no lees la Biblia, tiene días que estás luchando, que estás desgastando, y sabes, tu vida vale tanto que estás como el hijo perdido, buscando entre los puercos la comida que ni siquiera es para ti. ¿Sabes que para un judío pastorear puercos es lo más denigrante que pudo haber sido? Qué fuerte es estar buscando entre la comida de los puercos, estar queriéndote alimentar solo porque tu orgullo te mantiene firme. Amados, si tu orgullo no es quebrantado, tú vas a seguir buscando entre los puercos lo que no vas a encontrar. Dios no te quiere tratar como un animalito de esos, porque no lo eres. Se dan cuenta que cuando el hijo regresa, viene con todo una planeación de decirle: papá, yo ya no merezco. Y el padre dice: es que yo no te puedo tratar como uno que no eres de mis hijos, tú eres mi hijo. ¿Te das cuenta que ya había perdido su identidad cuando él trata de convencerlo de algo? No trates de convencerle a Dios que te trate mal, no lo va a hacer. Si quisiera, ya lo hubiera hecho. El Padre te va a tratar bien porque te ama. Es que por más que quieras no ser un hijo, a ver, los hijos de John, de repente veo a Danielita y veo a Matías. ¿Cómo le dices que no son sus hijos? Tienen su cara. Danielita, por ejemplo, Daniela pones ahí a Daniela, le cortas el pelo y la vistas y es John ahí. O mi hija, miren, a ver cómo decirle, a ver quién es mi hija, a ver, vente para acá, mi amor. Ella no es mi hija, ni siquiera, o sea, ni siquiera se parece a mí. Y esta se ríe y nos dice: oh, pues es que sí, es como decir: no, tú no eres mi hija. A veces venimos con Dios tratando de convencer: no, yo no soy tu hijo, como que tú ya no me quieres. Deja de hacer panchos, regresa a Cristo otra vez. No seas un hijo pródigo. Dios tiene listo tu vestidura y tu anillo para hacer pacto otra vez contigo. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Si tú sabes que necesitas regresar a Cristo y pedirle perdón por tu actitud, levanta tu mano derecha ahí donde tú estás. Padre, necesitamos volver. Yo te quiero pedir por todas estas manos levantadas. Necesitamos tu reino. Tu reino es justicia, paz y gozo. Pon la sabiduría del reino de Dios en los que estamos aquí. Y Padre, hoy yo sé que tú pones una vestidura sobre los que están aquí y un anillo, porque tú eres un Dios de pacto. Y yo sé que hoy vamos a recuperar, número uno, nuestra relación contigo, y número dos, nuestra posición y nuestra identidad. Nunca nos vas a tratar como si no fuéramos tus hijos. Hoy deseamos, Espíritu Santo, pertenecer a tu reino y que tu reino se establezca en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, el reino de Dios no viene fuera, viene adentro. Es para ti. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Bendiciones. Muy buenas tardes. Aquí van a aparecer unos anuncios, un anuncio.